Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Queremos agradecer a Dios por sus vidas, queremos agradecer a todos los que nos siguen y que aman al Señor y se identifican con nosotros al buscarle y al querer y pretender cada día ser parecidos a Cristo, ¿verdad? Hace 8 días hablamos de una restauración integral. Hace una reunión hablamos acerca de la importancia de tener una restauración integral. Y este capitulado del libro de Esdras se divide en tres grandes rubros importantes. El primero es la restauración del templo, que vimos el día de la clase anterior, y es qué importante es que exista un lugar de culto. Qué importante es que tengamos dónde reunirnos y lo que significaba la restauración para un pueblo que había visto la gloria de Dios, que había visto un templo hermoso, pero sobre todo que habían contemplado la gloria, la Shekinah de Dios en medio de su pueblo al reunirse para celebrar el nombre de Dios. Hoy vamos a ver en este capitulado cómo es que ahora viene una segunda etapa de la restauración. La restauración del segundo templo después de la deportación no fue rápida. Se tardaron años en restaurarla. A veces queremos que Dios restaure las cosas de una forma rápida, ¿verdad? Queremos que Dios rápido nos dé trabajo, queremos que las relaciones se restauren, que las situaciones se acaben pronto, pero todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Y así, es aquí donde vemos la mano poderosa de nuestro Dios. Y vamos rápidamente al libro de Esdras. Esdras, por favor, al libro de Esdras, si son tan amables. ¿Todos tienen su Biblia? Esdras. Capítulo 7. Ya pasaron más de 20 años de que llegaron los primeros pobladores desde Persia. Nehemías ya estaba ahí y ya había intentado, ya estaban empezando a edificar gran parte de los muros y del templo. Pero ahora nos encontramos con Esdras, que llega con sus compañeros. Ciro fue despertado en su espíritu y fue despertado el espíritu de Nehemías y de muchos hombres que regresaron a Jerusalén con cartas, con dinero y con oro y plata para restaurar el templo. Pasan más de 20 años y no han podido restaurar el templo. Por eso ahora Esdras en el capítulo 7, versículo 1 dice que pasase estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia. Ya era otro rey. Esdras, hijo de Serarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahiatob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriarot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Bisú, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. ¿Qué nos dice esta genealogía? ¿De qué tribu era Esdras? Dice que él es un descendiente de Aarón. Por lo tanto, él que era sacerdote, ¿verdad? Y Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Cuál era su oficio? Escriba. Era sacerdote, pero era descendiente de sacerdotes, legítimo. Y además era escriba. Por lo tanto, era un estudioso ¿de qué? De la palabra. Era un estudioso de la ley. Era un hombre que Dios había escogido desde el vientre de su madre para que fuera ¿qué? Servidor de él, su escriba, su ministro. Te recuerda que Dios te ha escogido, que Dios te ha llamado para un propósito especial. ¿Cuántos dicen amén? Que Jehová Dios de Israel había
dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque estaba la mano de Jehová su Dios. ¿Estaba con quién? Con Esdras. Adolescentes. Perdonen a los adolescentes, en plena adolescencia. Sustote que nos llevamos, ¿verdad? Oigan. La mano de Dios estaba ¿con quién? Con Esdras. La mano de Dios estaba ¿con quién? Con Esdras. Es una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿La mano de Dios está con nosotros? Amén. Amén. La mano de Dios está contigo para hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón con respecto a su obra, con respecto a su reino. Dijo David al profeta Natán, oye, le quiero construir una casa a Dios, haz todo lo que esté en tus manos. No te limites, le estaba diciendo, hazlo. Pero entonces llegó otro momento que le dijo el Señor, no, tú no lo puedes hacer porque tus manos están llenas de sangre, porque eres hombre de guerra, pero tu hijo varón, tu descendiente, un hijo de rey, príncipe, que después se convirtió en ¿qué? En rey. Entonces, él sí me va a levantar ¿qué? Casa. Él me levantará casa. Pero aquí lo importante fue la intención de ¿quién? De David. De hacerle una casa ¿a quién? A Dios. Vean esta conexión. ¿Qué ha puesto Dios en ti para su obra? ¿Qué ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida para Él? El tema de hoy, el tema de esta predicación, de esta enseñanza se llama restauración integral. Pero hoy veremos la restauración de la palabra. No puede haber restauración en la vida de ninguna iglesia. No puede haber restauración en la vida de un matrimonio. No puede haber restauración en la vida de una persona si no hay una restauración ¿de qué? De la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una restauración de la palabra. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, la mano de Dios estaba sobre José, la mano de Dios estaba sobre Samuel, la mano de Dios estaba sobre Jesús, la mano de Dios estaba sobre Esdras, la mano de Dios estaba sobre Nehemías, la mano de Dios estaba sobre Salomón, la mano de Dios está sobre de ti. La mano de Dios está sobre de ti para hacer lo que Él quiere que tú hagas para edificar su reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con Él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, de los porteros, de los sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer mes del 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Esdras fue solo? No. ¿Esdras llegó acompañado? ¿Esdras llegó con autorización? ¿Esdras llegó respaldado? ¿Esdras llegó con bendición? Porque la mano de Dios estaba sobre de él. Porque la mano de Dios estaba sobre de él. ¿Cuántos quieren ver que la mano de Dios esté sobre sus hijos? ¿Cuántos quieren ver que la mano de Dios esté sobre sus vidas? Sobre la vida de su matrimonio, sobre la vida de sus nietos, sobre la vida de su iglesia, sobre la vida de sus negocios, sobre la vida integral en todas las áreas de nuestra vida. La mano de Dios. ¿No creen? Amén. Qué interesante cómo es que cambia la historia y ahora entra en la escena. Este es el momento de la escena. El autor es Esdras. Esdras es el autor de este libro. Y con él la buena mano de Dios. Porque Esdras, todos juntos por favor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos,
Porque Dios pone el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Este es un texto crucial en este capitulado. Este es un texto importantísimo porque Él tiene una actitud, porque Él toma una decisión, porque Él se alía a los planes de Dios, porque Él se dispone para que Dios haga la obra a través de su vida. Él prepara su corazón, Él dispone su vida. La pregunta es, ¿estoy preparando mi corazón? ¿Estoy preparando mi vida? ¿Estoy dispuesto y disponible para Dios? Él había preparado, ¿qué? Su corazón. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para con Dios? ¿Cómo podemos preparar nuestra vida para ser útil en sus manos? Él prepara su corazón para inquirir la ley del Señor, para entrar en lo profundo. Está hablando que Él había preparado su corazón para estudiar. Pero la palabra estudiar en la América Latina tiene una connotación de aburrimiento. En la América Latina la palabra estudiar no gusta porque implica poner a trabajar ¿qué? La mente. La palabra estudiar no significa juego, aunque podemos jugar y aprender, ¿verdad? Pero la palabra estudiar es una palabra muy madura y muy seria, que no agrada, que implica pagar un tiempo, pagar un precio. Y a muchos no nos gusta estudiar la palabra de Dios de forma académica, de forma sistematizada, de forma programada, porque implica un gran compromiso. Él preparó su corazón, ¿para qué? Para inquirir, para profundizar, para estudiar lo profundo de la palabra, los misterios de Dios, para entrar a inquirir la ley del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás dispuesto y disponible para estudiar? ¿Cuáles son las justificaciones que ponemos para no estudiar la palabra? ¿Cuáles son las justificaciones que ponemos para no pagar un precio y separar un tiempo para Dios en nuestras vidas? No tengo tiempo. Estoy cansado. Tengo mucho trabajo. No entiendo. Esto es mucho para mí. Estoy enfermo. No tengo dinero. ¿Qué otros pretextos ponemos para no estudiar? Lo he escuchado. Me llegó visita. Me llegó visita. Tengo que salir. Tengo otros compromisos. Muy bien. ¿Qué más? Ya estoy estudiando mucho porque tenemos el estudio secular, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? De escuela, ¿verdad? Ya estudié mucho. Papá, déjame descansar. ¿Cómo? Estuve con un examen pesado. ¿No? ¿A poco no? Pero fíjense nada más qué preciosa historia. Porque Esdras había preparado su corazón. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Ya nos está confirmando el autor. ¿Era qué? Sacerdote. ¿Y un sacerdote qué tiene que hacer? Estar en la presencia de Dios. Y para enseñar, Julia, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, ¿para qué? Para dar la clase. ¿No? Porque la palabra de Dios no es improvisación. La palabra de Dios, ¿qué es? Escudriñar. La palabra de Dios es ¿qué? Inquirir. La palabra de Dios implica algo serio en nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito. Ah, caray, ¿cómo? Erudito. ¿Qué entendemos por la palabra erudito? Sus versiones, ¿qué dice? De Esdras. ¿Qué significa erudito? ¿Quién es un erudito? Una persona preparada. Un estudioso.
un sabio, un maestro, un erudito. ¿Quién es? El que sabe y sabe. Un experto. Así que no podemos diluir, denigrar, menospreciar, y no debemos ignorar la importancia de restaurar la palabra de Dios en nuestras vidas, estudiando en serio. Porque cristianos son muchos, pero verdaderos discípulos son pocos. Porque el discípulo está pegado ¿a quién? Al maestro. Y el maestro es Cristo Jesús. Y dijo, yo me voy, pero habrá uno que les guiará a toda verdad, a toda justicia. Busquemos la restauración de la palabra en nuestras vidas. Esdras, descendiente de Aarón. Esdras, escriba. Esdras, sacerdote. Esdras, erudito. Maestro muy entendido. Muy bien, muy bien. Así que para mí es dada la orden de que todo aquel en mi reino, está hablando el rey, porque estamos leyendo la carta, una relectura de la carta, del pueblo de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Hay permiso para regresar y restaurar en este capitulado la palabra de Dios. Hay permiso, no hay prohibición, no hay una negativa de parte de la autoridad del rey de reyes, dice ahí. Oigan, ¿no será que él estaba poniendo al rey de reyes, al rey de reyes? Porque en su corazón de Artajerjes, en el corazón de Ciro, en el corazón de reyes paganos, dan permiso ¿para qué? Para restaurar el templo, y vayan y restauren el culto. Porque restaurar el culto es restaurar la palabra en nuestras vidas también, está implícito. ¿Sí? Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Oigan, ¿no será que Esdras llevaba los rollos de la Torah? ¿No será que iba con los rollos de la Torah en la mano? ¿No será que iba bien equipado? Porque él era un ¿qué? Estudioso de la palabra, porque era un ¿qué? Escriba, porque era un sacerdote y era un hombre erudito. Dios no te va a mandar afuera y tú no puedes ir a la guerra y tú no puedes ir a un desafío si no llevas herramientas. Dios no te va a mandar sin herramientas. Dios te va a equipar, Dios te va a poner lo necesario y necesitamos acercarnos de lo necesario para hacer la obra de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estás dispuesta a restaurar la palabra de Dios en tu vida? Y al llevar plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecían al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La obra de Dios es voluntaria. La obra de Dios es ¿qué? Voluntaria. ¿A quién lo trajeron a fuerza? ¿A quién le hicieron la manita de puerco? ¿A quién lo trajeron con un lazo? Hemos venido y estamos aquí de forma ¿qué? Voluntaria. Dios lo hizo. Dios nos trajo aquí. Nos ha dado el privilegio de ser sus estudiosos, de ser estudiantes de Él. Y Él, su conocimiento es inagotable y Él es paciente. Él es un maestro paciente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones. Las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién decidió esto? ¿Un rey qué? Pagano. Dios honra la intención de honrarle.
Y escoge y usa a quien Él quiere con tal de que las cosas se restauren en nuestras vidas para la bendición de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es posible que Dios, esto es tremendo, es una enseñanza tremenda para el judaísmo y para el cristianismo, que Dios usó a Ciro, que Dios usó a Artajerjes para restaurar? Porque Él es el soberano Señor, el Dios del universo. Porque Dios es el dueño de todo y de todos. Porque Dios, a quien Él quiere, lo usa en la forma, en la manera que Él quiere. Dios es soberano y va a usar a quien Él quiere. Y esto es completamente antagónico a nuestra lógica religiosa y hasta a veces hasta nuestra propia manera de ver las cosas espirituales. Dios despertó el espíritu de Ciro, despertó el espíritu de Artajerjes y despertó el espíritu de muchos hombres, sacerdotes, levitas, carpinteros, albañiles, constructores, para restaurar la casa de Dios y ahora para restaurar la palabra, el culto a Dios. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca hacer con el oro y con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás en la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. De manera que están abiertos los cielos, de manera que está abierto y disponible los recursos de Dios para restaurar su casa, para restaurar su culto y restaurar la vida espiritual de su pueblo. Hay cheque en blanco. Hay todo un tesoro disponible para su pueblo con tal de que el pueblo vuelva a tener comunión para con Dios. Porque Dios ama a su pueblo. Porque Dios amó al primer hombre. Porque Dios escogió a Abraham para hacerse una nación para él. Porque Dios te ama. Y Él ya pagó el precio más caro para restaurar tu vida. Se llama esa mina inagotable, Cristo Jesús. El gran tesoro de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dispuesto de su tesoro. Se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No les alegra oír esto? Amén. ¿Tu vida es qué? Valiosa. Tu vida es importante. Tu vida vale mucho. El precio del sacrificio de Jesús. Entonces, estamos viendo que los cielos están abiertos, ¿verdad? Y que el tesoro de Dios está ¿qué? Disponible para ¿quién? El Señor está dispuesto a dar lo necesario con tal de que tu vida sea restaurada. Él ya la dio, Él ya la pagó, pero ahora Él puede usar a quien sea para que tu vida sea ¿qué? Restaurada. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? Del Dios de mi restauración. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? Al que ama a su pueblo. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? De un Dios que quiere restaurar todo en ti, en todas las áreas de tu vida. ¿De qué Dios estamos hablando? De un Dios que no deja a su pueblo quebrado, que no deja a su pueblo en ruinas, sino que es un restaurador, un Dios que quiere un pueblo al nivel de su Dios. Él quiere un pueblo restaurado, que esté despierto, que esté en su propósito. Dios quiere
también disfrutar de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 22, Esdras capítulo 7, y hasta 100 talentos de plata Dios, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, de sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y vosotros os hacemos saber a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Algo importante, los exentó el rey de impuestos. ¿Con tal de qué? ¿Con el propósito de qué? Que les sirvieran. Que les sirvieran. Les quitó el rey impuesto con tal de que la economía local floreciera para restaurar el templo. Él es un Dios, el verdadero Dios de la economía es el Dios del cielo. El verdadero Dios que sabe administrar es el Dios del cielo. Y con tal de que su pueblo se restaurara, el rey, Dios puso en el corazón del rey que le fueran quitadas las cargas impositivas, llamadas impuestos. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Tenía una misión bien importante. En combinación con Nehemías, en combinación con los gobernadores, en combinación de las autoridades que por algún momento estuvieron ahí, ya que el pueblo estaba deportado en Babilonia y después en Persia. ¿Sí? Al que no las conoce, ¿les qué? Enseñarás. ¿Conoces la palabra o no la conoces? Pues si no la conoces, déjate ¿qué? Enseñar. ¿Sabes mucho? Enseña a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nadie puede ser ignorante de la palabra de Dios. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios, la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La obediencia es vida. Así que ahí está muy claramente, muy claramente. Dice el 27, muy clara la voluntad de Dios a través del rey. Bendito Jehová tu Dios, Dios de vuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen. ¿Con quién? Conmigo. Subiesen conmigo. Oigan, qué interesante. Una historia sumamente ¿qué? Interesante. ¿Sabes? De Esdras a este tiempo, de Nehemías a este tiempo, avanzamos unos 50 años alrededor del año 457. Ahora por fin conocemos a Esdras, el hombre que le da el nombre del libro. El rey Artajerjes lo envía a Jerusalén con una montaña de oro, de plata y de muchos animales. ¿Para qué? Para sacrificar a Dios, para restaurar el culto. Al principio no nos dice explícitamente por qué lo hace, pero su decreto parece mucho al decreto del rey Ciro en el capítulo 1 de Nehemías. Esdras
registra una carta bien detallada del rey para todas las naciones de la mitad de su reino del occidente. El reino persa es más grande todavía, más poderoso. Esdras registra una carta detallada al rey de todas las naciones de la mitad del occidente del reino, en la que anima al pueblo de Dios a regresar y los exenta de impuestos con el propósito de que restauren y de que sirvan a Dios. Hemos leído al final cómo reconoce a Dios. Y él dice, bendito sea el Dios de vuestros padres, que puso en el corazón del rey para embellecer la casa de Jehová. ¿Esto quién lo puso? Dios. Y de un rey inconverso, para restaurar su casa. Le podríamos decir al Señor, Señor, pon en mi corazón el restaurar tu casa. Señor, pon en mí el restaurar tu palabra. Pon en mí el restaurar a tu pueblo. Úsame. O restáurame para restaurar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Vemos un punto crítico que se repite a lo largo de la mayor parte del libro. Fue Dios quien obró para restablecer, para embellecer el templo. Los reyes Ciro, Darío, Artajerjes se vieron obligados a proveer lo necesario para construir el templo y embellecerlo. La mano de Dios está escrita en la restauración. La mano de Dios está escrita en toda la restauración que proviene de los reyes persas. Esta llegada de Esdras no se trataba precisamente de embellecer, sino él iba con un propósito. A Nehemías le tocaba restaurar y a estos grandes colaboradores les tocó venir a restaurar las murallas, las columnas, las puertas, pero a él le toca restaurar la vida espiritual de Israel. Porque si estamos lejos de Dios, si no estamos en esa constante búsqueda de Él y de su palabra, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos enfriamos. Leímos que Esdras había preparado su corazón para inquirir, versículo 10, capítulo 7, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para ponerla por obra, para enseñarla en Israel y todos sus decretos. Dios envió a Esdras a predicar al pueblo, a enseñarles, a hacerlos volver al Dios de verdad. Diríamos los cristianos, los llamó a reevangelizarlos, ¿verdad? A hacerlos volver a Dios. Muchas sectas judías de la época de Jesús, los fariseos, los saduceos y los escribas, escuchen, afirman que la educación religiosa de ellos proviene de Esdras. En el 7:26 dice que Esdras estableció la ley de Dios para todo el pueblo al oeste del Éufrates. 7:26. ¿Lo podemos volver a leer? Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios, la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Dice el 25, conforme a la sabiduría que tú tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores, gobierna a todo el pueblo que está al otro lado del río. Todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen, que sean educados. ¿Que sean qué? Enseñados. ¿Vamos bien? Todos debían acatar la ley de Dios. Dios hizo su ley igual a la ley del rey en su momento. Pero la palabra de Dios se difundiría, para todos los que pudieran ver y comprender la sabiduría y el poder de Dios a través de la enseñanza. Las palabras del rey y la ley de Dios tuvieron tal impacto que quienes en un tiempo se habían opuesto a Judá, ahora también apoyaban. Miren,
Vayamos al 8:36, por favor. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes al otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Es decir, que los que en algún momento se opusieron, ¿ahora qué? Ayudaban. Lo contrario de ayudar, ¿qué sería? Estorbar. ¿Qué eres? ¿Ayuda o estorbo? ¿Qué somos? ¿Ayudas de Dios? ¿Servidores? ¿O somos piedra de tropiezo? Fíjense nada más. Dios cambió la situación. La restauración de la palabra se refiere a un concepto teológico y religioso que implica el regreso a la verdad, a la autoridad del poder de la palabra, al regresar a la autoridad del evangelio de nuestro amado Cristo Jesús en nuestra tierra, en nuestra propia vida. ¿Saben por qué? Porque vivimos un periodo de declive y de apostasía. Hay tanto mugrero que se hace en las iglesias y que la damos por asentado que es bíblico, es de Dios y que es agradable a los ojos del Señor. Pero tenemos que tener un pleno discernimiento y no pretendemos criticar a nadie ni hablar mal de nadie, sino discernir lo que es santo y lo que es profano. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue ¿qué? Destruido, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Esta capacidad, esta acción de tomarse el tiempo necesario para escudriñar, para inquirir, para estudiar profundamente algo de una manera seria. San Juan 17:47-50 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que quien le juzgue. La palabra he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como del Padre que me lo ha dicho. Así que, ¿será que nuestra actitud de indiferencia, de postergar, de decir mañana, de ser indiferentes a la palabra, nos lleva a este concepto bíblico? ¿Somos de los que acepta o de los que rechaza su palabra? Porque una manera de rechazarla es no ¿qué? No obedecerla. Una manera de rechazarla es no estudiarla. Una manera de rechazarla es ser ¿qué? Indiferente. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. En el Salmo 33:4, hablando de la importancia de restaurar, ¿qué dice el Salmo 33:4? Porque todas las palabras de Dios son rectas y cuanto Él hace merece nuestra confianza. Amén, porque recta es la palabra de Jehová. Así que, ¿cómo podemos todos nosotros restaurar? Si restauramos la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra vida va a ser más que recta. Salmo 107:20. ¿Quién está enfermo? Él habló y fueron sanados, arrebatados de las puertas de la muerte. Él envió su palabra y los sanó, ¿verdad? Y los libró de su ruina. La palabra, ¿qué va a hacer en nosotros? Nos va a sanar y nos va a librar. Nos va a sanar. ¿Estás enfermo? Lee la palabra. ¿A cuántos de ustedes
han podido ver la salvación de Dios, la sanidad de Él por la palabra. ¿Sí? Dice su palabra, hablando de la restauración. ¿Cuántos cristianos amargados hemos podido ver? Llenos de amargura, de enojo, de frustración, de impotencia. Pero si restauramos la palabra de Dios en nuestras vidas, miren lo que va a hacer. Salmo 119, 2. Salmo 119, 2. Dichosos los que obedecen sus normas y lo buscan con todo su corazón. Dichosos. Juan, bienaventurados, ¿sí? Acá. Sí, los que guardan sus testimonios con todo el corazón te buscan. Excelente. ¿Qué va a pasar si restauramos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué va a haber? Gozo, alegría, libertad. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién más? Si restauramos la palabra de Dios en nuestras vidas, volvemos a estudiar, a inquirir, a darle la importancia de vida. Él puede impedir que pequemos. ¿Sí? Salmo 119, 9, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Qué va a hacer esa palabra? Nos va a guardar, nos va a impedir que pequemos. Regresemos a Esdras, capítulo 8. 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino recto para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a vuestro Dios sobre esto, y él fue, ¿qué? Propicio. ¿El qué fue? Propicio, propicio. Nos fue propicio, ¿verdad? Y aparté luego a los 12 de los principales de los sacerdotes, y a Severías y a Sabeías, y todos sus 10 hermanos. Les pesé plata, oro, utensilios, ofrendas sobre la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey y sus consejeros, sus príncipes y todo el rey presente, y todo Israel presente. Pesé pues en sus manos los 200 siclos de talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, y además 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: ustedes están
consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, la plata y el oro, y ofrenda voluntaria a Jehová vuestros padres. Vigiladlos y guardadlos hasta que peséis delante de los príncipes de los sacerdotes. Peséis delante de los príncipes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel, de Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata, del oro, de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del rey Ajabá al 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba, ¿qué? Con nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. Y al 4.º día fue luego pesada el oro, plata y la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Memerod, hijo de Usías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Jesobad, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Binui, levitas, por cuenta y por peso, que entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Así que continúa la restauración, continúa la actitud, y yo te pregunto, ¿qué beneficios puede seguir trayendo la palabra de Dios a nuestra vida? Salmo 119, 24, por favor. Pues tus testimonios son mis delicias, mis consejeros dale. Tus testimonios son mi deleite, ¿ellos son qué? Mis consejeros. Vayamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y dice que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en las ciudades, y se juntó se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? ¿Al libro de quién? De la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban todos estos hombres. Y abrió pues Esdras, versículo 5, Esdras, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. ¿Por qué estaría atenta la gente? Tenía necesidad. ¿Por qué la gente está atenta a la palabra? Porque aman a Dios, porque les interesa saber, porque hay comezón, porque hay un gran deseo de saber más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Dice el 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Dice el 9 que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oigan, ¿qué les dice esto? Que la gente lloraba al escuchar la palabra. Sentían consuelo. Tal vez sentían consuelo. Se redarguían, estaban quebrantados, eran tocados por la presencia de Dios, por el poder de la palabra en sus vidas, porque estamos hablando, ahí encontramos esperanza, estamos hablando de que se estaban restaurando, ¿qué? La palabra.
la palabra. Y había generación que nunca había escuchado la palabra de Dios. Por eso tenemos que transmitirla de generación en generación en generación para que continúe la bendición de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Estoy cerrando este mensaje. Nos da esperanza. Salmo 119, versículo 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Nos otorga libertad, versículo 45, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Nos trae consuelo, como decía Ana, en la aflicción, versículo 50, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Nos ofrece algo de cantar. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Número inmediato, versículo 69. Estamos todos en el 119. Los soberbios han forjado mentiras contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Él es un ancla de verdad en medio de un océano de mentiras. Nos permite ser un ejemplo para las personas. Salmo 119, 99, 100. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son, ¿qué? Mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos me han guardado. Nos ofrece esperanza mientras esperamos. ¿A quién de nosotros nos gusta esperar? ¿Verdad que no nos gusta esperar? Somos muy desesperados. Salmo 119, versículo 81. ¿Quién lo tiene? Mas espero en tu palabra. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que restaurar la palabra de Dios en nuestras vidas. Trae todo este océano de bendiciones. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 119, versículo 92, nos sostiene durante temporadas difíciles. ¿Quién está pasando una temporada difícil? Si tu ley no hubiese sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Deleítate en su palabra. Deleítate en su camino. ¿Sabes? Es vivificante. ¿Te sientes morir? ¿Te sientes desmayar? ¿Te sientes acabado? Pues su palabra te puede, ¿qué? Vivificar, ¿verdad? Salmo 119, versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. El poder de la palabra en tu vida, que te sana, que te salva, que te aconseja, que te guarda del pecado, que pone gozo en tu corazón, que guarda tu vida de las trampas, te da esperanza, te otorga libertad, te trae consuelo, te hace cantar, que permite en ti tener un ancla en medio de las mentiras, que te permite ser un ejemplo para muchos, que te ofrece esperanza mientras esperas, que te sostiene en tiempos difíciles, que te vivifica. Y termino con el que te da sabiduría y entendimiento. Salmo 119, 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación, ¿verdad? Alumbra el camino de los que deben seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105, ¿verdad? Y nos impide caer en las trampas del enemigo. Versículo 110. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. ¿Saben? Él nos libra de las trampas de maldad. Actúa como un escudo alrededor nuestro. Dice el Salmo 119, 114, tú eres mi escondedero y mi escudo, y en tu palabra espero. ¿Verdad? Así que su palabra puede ordenar nuestros pasos. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Así que
Nos conviene mantenernos en esa paz, como dice el versículo 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo le ama. ¿Por qué? Porque le da a esa fidelidad y esa paz que nuestro corazón necesita en el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Restauremos la palabra de Dios en nuestras vidas. De tarea, les dejo el Salmo 119. Es el único salmo que está separado por todo el alfabeto hebreo. ¿Sí? Está separado por todo el alfabeto. Bueno, no más dudas, sino también Jesús habló de restauración cuando dijo que él destruiría el templo, 3 días lo restauraría. Hablaba eso de restauración también. Sí, claro. Ajá, bueno, no me refiero a un templo físico, sino a un templo espiritual. Es correcto, es correcto. El templo del que vimos hace 8 días fue el templo de Salomón, la restauración del templo, pero ahora del verdadero templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y la manera en que vamos a restaurar nuestras vidas es reconectándonos con Dios a través de su palabra. Gocémonos de todas las bendiciones que va a producir en nosotros el restaurar la palabra. Les invito a que desmenucen el Salmo 119 y pongan todas las bendiciones que acarrea el inquirir, estudiar, profundizar la palabra de Dios. Así que pónganse de pie. ¿Qué le podemos decir a Dios después de escuchar este mensaje? Restáuranos, Señor, como al principio, ¿verdad? Restaura tu palabra en nuestras vidas. Restaura tu palabra en nuestras vidas. Iglesia, Dios conoce tu corazón, que tú le amas, que tú quieres servirle y quieres ser útil en sus manos. Dios quiere restaurar su palabra en nosotros. En el lugar santo había una caja muy especial. ¿Cómo se llamaba esa caja especial? En el lugar santísimo. El arca del pacto, ¿verdad? Y esa arca incluía la vara de Aarón, un fragmento del maná que bajó del cielo y las tablas de la ley. Así que esto es lo que produce en nosotros que esté su presencia en nuestras vidas. Necesitamos ser una iglesia saturada de la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos llenos de la palabra de Dios. Necesitamos ser gente ungida por su presencia y que en nosotros domine la palabra. Señor, tú lo sabes todo, tú todo lo escudriñas, todo lo conoces. Restaura la palabra en nuestras vidas, restaura tu palabra en nuestro corazón, restaura tu palabra en todos nosotros. Restaura tu palabra, Señor, en todo nuestro ser. Oramos, Señor, por aquellos que se han alejado de tu palabra, por aquellos que se han alejado de tu camino, que se han alejado de su ministerio. Que vuelva sus corazones a ti, que les restaures. Restaura el corazón de tu pueblo, Señor. Vuélvelo a ti en el nombre de Jesús. El pueblo que regresó a restaurar lo hizo voluntariamente. El pueblo y los reyes que Dios usó para restaurar lo hicieron voluntariamente. Pero también está la influencia del Espíritu de Dios que pone el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Ponte de acuerdo con tu Señor y paga el precio de tu restauración. Señor, restaura la vida de todos nosotros
Que regrese el fuego de tu palabra a nuestro corazón. Que regrese la luz de tu palabra, porque tu palabra es manantial de vida. Porque tu palabra es el maná que bajó del cielo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de tu boca. Señor, restaura la palabra en nuestras vidas por los méritos de Jesús, quien vive para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga y gracias por continuar con esta transmisión. Que Dios les bendiga.